Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a trabajar ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden exactas. Recuerden que hasta el momento hemos trabajado ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden separables, lineales, de Bernoulli y homogéneas. Entonces vamos a empezar con una definición. La definición dice lo siguiente. Si una ecuación de la forma, entonces aquí aparece m de x, y, o sea, una expresión que dependa tanto de x como de y, que le voy a llamar m, por el diferencial de x, más una expresión que depende de x y de y, que le voy a llamar n, por el diferencial de y igual a 0. Tengo una ecuación de esta forma, que además satisface la condición, miren la condición que aparece aquí. Derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Por qué hablo de derivadas parciales? Porque tanto m como n dependen de x y de y. Entonces, como dependen de dos variables, debo especificar con respecto a quién estoy derivando. Entonces, no importa si m y n son diferentes. Lo que importa es que las derivadas parciales que aparecen aquí sean iguales. ¿Listo? Entonces, si tengo una ecuación de esta forma y cumple esta condición, la ecuación se conoce como ecuación diferencial exacta. Esa es la definición. Vamos a mirar un ejemplo. Aquí tenemos una ecuación diferencial. Algo que depende de x y de y, miren, 3y más e a la x por el diferencial de x más algo que también depende de x y de y, miren, 3x más coseno de y por el diferencial de y igual a 0. Listo, entonces efectivamente es de la forma m de x, y por dx más n de x, y por dy igual a 0. ¿Quién sería m de x, y? Sería 3y más e a la x. ¿Y quién sería n de x, y? Sería 3x más coseno de y. Y además tiene que cumplir esta condición, ¿no? Para que sea ecuación diferencial exacta. De lo contrario, no es ecuación diferencial exacta. ¿Cuál es la condición? Derivada parcial de m con respecto a y. Entonces, ¿quién era m? M era 3y más e a la x. La voy a derivar con respecto a y. Como derivo con respecto a y, la derivada de 3y con respecto a y es 3. Y la derivada de e a la x con respecto a y, entonces aquí tenemos que tener cuidado. Esta expresión que está aquí no depende de y. Entonces es como si fuera constante al momento de derivar con respecto a y. La derivada de una constante es 0. Entonces quedaría la derivada de 3y dijimos que era 3 más la derivada de a la x es 0. 3 más 0 queda 3. Recuerden que estoy derivando con respecto a y. Entonces la derivada de m con respecto a y es 3. Pero además ese 3 es igual a la derivada de n con respecto a x, mire. Ahora derivemos n con respecto a x. Derivada de 3x con respecto a x es 3. Y derivada de coseno de y con respecto a x. Entonces nuevamente aquí hay que tener cuidado. Coseno de y pues no depende de x. Es como si fuera constante al momento de derivar con respecto a x. Por lo tanto, la derivada de una constante es 0. Quedaría 3 más 0, eso nos da 3, porque estaba derivando con respecto a x. Y efectivamente cumple la condición que está acá arriba. Miren, derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta. Listo, entonces no únicamente tengo que encargarme de decir si la ecuación diferencial es o no es exacta. En caso de que sea exacta, tengo que resolverla, tengo que encontrar la solución, ¿verdad?
como lo hacíamos con las separables, con las lineales, con las de Bernoulli y con las homogéneas. Entonces, ¿cuál va a ser la solución de la ecuación diferencial exacta? Entonces, viene dada por la fórmula. Entonces, aquí coloqué la fórmula. Miren, esta es la solución. Es una solución implícita. ¿Listo? Entonces dice integral de m con respecto a x más la integral de toda esta expresión que está aquí con respecto a y igual a 0. Esa es la solución de una ecuación diferencial exacta. Entonces veamos la solución de la ecuación del ejemplo anterior. Entonces, en la fórmula que me están dando voy a reemplazar. ¿Quién era m de x, y? Para el ejemplo anterior era 3y más e a la x. ¿Quién era n de x, y? Era 3x más coseno de y. ¿Quién era m de x, y? Ya habíamos dicho, ¿no? 3y más e a la x. Ahora tengo que hacer las operaciones que aquí me están indicando. Empecemos con lo que está entre corchetes y esta primera integral que también la podemos resolver inmediatamente. Entonces miren que aquí esta primera integral es con respecto a x. Como la integral es con respecto a x, este 3y que está aquí es como si fuera constante al momento de integrar. Vamos a integrar ahora. Entonces, la integral de 3y con respecto a x sería 3xy, ¿verdad? Integral de una constante con respecto a una variable es la constante por la variable, 3xy. Más, integral de e a la x con respecto a x sigue siendo e a la x. Listo, ya terminé esta primera integral que está aquí. Ahora, antes de calcular esta segunda integral, voy a mirar lo que está entre corchetes. Entre corchetes me aparece una derivada parcial con respecto a y una integral. Calculemos esa integral primero. La integral de 3y más e a la x con respecto a x ya la habíamos calculado, ¿no? La primera que aparecía acá. Nos dio 3xy más e a la x. 3xy más e a la x. Lo bajamos. Ahora calculemos esa derivada parcial con respecto a y. Ya no voy a integrar, voy a derivar y con respecto a y. Entonces, como voy a derivar con respecto a y, asumimos que x es constante, como les había dicho. Derivada de 3xy sería 3x, ¿verdad? Estamos derivando con respecto a y. Y derivada de e a la x con respecto a y, entonces dijimos que x es como si fuera constante porque estoy derivando con respecto a y. Derivada de una constante pues es 0. Entonces solo quedaría 3x. Ahora observen, este 3x con este 3x se cancelan y quedaría solo integral de coseno de y, que es lo que aparece acá, miren, integral de coseno de y con respecto a y. La integral de coseno de y con respecto a y, pues es inmediata, sería seno de y. Y este último renglón que tenemos aquí viene a ser la solución implícita de la ecuación diferencial exacta. ¿Por qué es implícita? Porque miren que aquí la función desconocida que es y no la pudimos despejar en términos de x. Si fuera sencillo despejarla, pues despejamos, ¿no? Y encontramos la solución explícita. Pero en ese caso, la dejamos de esa forma, la solución implícita de la ecuación diferencial exacta. Entonces, recuerden que esta fórmula que está aquí, esta expresión que está aquí, la usamos siempre y cuando ya hayamos verificado que la ecuación diferencial sea exacta. Si la ecuación diferencial no es exacta, pues no se puede proceder de esta forma. Tendríamos que buscar otros métodos para resolver la ecuación diferencial. Listo. Entonces, con esa parte, pues quería terminar los métodos que sirven para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Entonces, miren que nos había quedado pendiente este tipo de ecuaciones diferenciales de primer orden. Pues ya teníamos las separables, ya teníamos las lineales, ya teníamos las de Bernoulli, las homogéneas y terminamos entonces con las exactas, que era como la primera parte
de la programación temática de esta asignatura. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es dejarles unos ejercicios para que ustedes repasen de ecuaciones diferenciales exactas. ¿Listo? Entonces en el transcurso de la mañana, si es posible, desarrollenlos. Si tienen preguntas, me las realizan, ya sea al grupo de WhatsApp o ya sea a través de Classroom, en fin. Entonces ustedes tienen varias opciones para que me vayan preguntando sobre los ejercicios de repaso que les voy a dejar. Entonces nuevamente repito, ¿no? Si tienen la posibilidad de hacerlos, pues háganlos y me los envían. Yo voy a colocar un enlace para que ustedes me envíen los ejercicios de repaso. Si no tienen la posibilidad ahora, pues los hacen en unas hojitas y ya cuando tengan las herramientas ya me envían la tarea. ¿Listo? Entonces no voy a colocar una fecha límite, entonces les voy a dejar indicado ahí para que simplemente me envíen los ejercicios. Y quedo atento a las dudas que tengan.